Imagínate que tu hija fuera poseída por una demoníaca momia. Habla una lengua antigua, tiene fuerza sobrehumana y puede mover lo que sea y a quien sea con la mente. Es muy poderosa y será necesario revertir la posesión antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a la momia en La momia de Lee Cronin o La posesión de la momia. Esta es la historia de una familia que vive en una casa en medio de un valle. Son 5 y tienen de mascota a un pájaro. Pero cuando la niña observa su jaula, el ave ha muerto. La madre lo agarra, está cubierto por una sustancia negra y ella y su esposo saben qué ocurre. Los niños se quedan allí y los dos van a una zona de la casa en la que hay una pirámide y una cueva. Bajan y alumbran un sarcófago. Ha llegado el momento de destaparlo y de descubrir que en su interior hay una momia. Ha despertado, mata al hombre, sale del sarcófago y ataca a la mujer. Vale, una momia era un ser humano muerto al que le extraían los órganos, lo rellenaban de mirra, lo envolvían con vendas impregnadas en resinas y lo guardaban en uno o varios sarcófagos para preservar su cuerpo y evitar la putrefacción natural. Y es que según el ritual funerario egipcio, conservaban estos cuerpos materiales para que pudieran unirse con su alma en el más allá y proseguir allí con su vida eternamente. Pero, para conseguirlo debían superar el juicio de Osiris. En el inframundo el espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris, le extraía el corazón, lo colocaba en una balanza y comparaba su peso con la pluma de Maat, que es el símbolo de la verdad y la justicia universal. Si el corazón era menos pesado que la pluma, la sentencia era positiva y el fallecido era enviado al paraíso. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, el muerto era arrojado al devorador de los muertos para acabar con él. Y durante esa segunda vida, algunas momias regresaban al mundo de los vivos para vengarse. Eso es lo que ha ocurrido en esta escena. Por eso los egipcios solían colocar amuletos de protección en los alrededores de los sarcófagos para evitar enfrentarse a momias enojadas. Si la familia los hubiera puesto en la cueva de su casa, este muerto no habría revivido y no les habría atacado. Pero bueno, sigo. Porque esta también es la historia de Charlie, el padre de Katie y Seb, que es el corresponsal de El Cairo en este noticiario, y comenta que el río Nilo lleva varios años en sequía. Por eso, el gobierno ha puesto en marcha programas de gestión del agua y el riego en zonas desérticas. Pero no es suficiente. Los granjeros están tomando medidas desesperadas para ganar dinero, y eso está significando un repunte de excavaciones no autorizadas en Egipto. Y cuando continúa hablando, la niña apaga el televisor porque su padre le estaba ayudando a aprender código Morse. Su padre y su madre, que es Larissa, y está embarazada. Están esperando a su tercer hijo, pero está claro que con 2 es suficiente. Son una familia estadounidense que vive en El Cairo y ese mismo día a Charlie le ofrecen trabajo en su país natal. Pronto se mudarán. O esa es la idea. Porque jugando en el jardín una mujer llama a Katie. Es la madre de Leila, una amiga de la escuela, que le dice que no ha podido venir porque está enferma y que la niña sabe que es maga. Le pide que se acerque y le hace un truco de magia. Y es que esa mujer le ha estado dejando chocolatinas a Katie durante los últimos días. Y así se gana su confianza. Así le ofrece una nectarina de su propio jardín y le promete que es mejor que cualquier dulce. La niña la agarra, la mujer menciona unas palabras en egipcio, sale un escarabajo de la fruta y se introduce en la boca de Katie. La ahoga y cuando el padre descubre que una mujer le ha estado dando chocolatinas a su hija en el jardín, cuando descubre que la niña se ha marchado y ha sido raptada por esa desconocida, una tormenta de arena azota la ciudad y Charlie corre para salvar a Katie. Sin embargo, la mujer huye y a causa del polvo no puede ver nada. Vale, Egipto es un país seguro para los turistas en las zonas más visitadas, pero en un distrito residencial de la capital, como donde vive la familia, existe el riesgo de ser víctima de un secuestro igual que ha ocurrido. Por eso Charlie y Larissa deberían haber vigilado a su hija cuando se va al jardín. Así habrían evitado su secuestro. Aparte de perseguirla por las calles, como hace Charlie, y aparte de que ahí él debería haber gritado en árabe que detuvieran a la secuestradora.
Secuestros que en esta nación, según las estadísticas, son hombres y mujeres de países del África subsahariana y Asia, porque Egipto es el país de tránsito desde Europa del Este a Israel en cuanto a la trata de personas. Y esto es importante que los padres de Katie lo sepan, porque ella no cumple con ninguna de estas características. Quien sea que la ha raptado no lo ha hecho para venderla o someterla a trabajos forzados, debido a que en Egipto hay unos 2 millones de niños viviendo en las calles y se habrían llevado a uno de ellos, no a una niña estadounidense, sino que han raptado a Katie por otro motivo. Eso es lo que debería investigar la policía egipcia. Y lo que deberían investigar los padres de la niña es a la madre de Leila, ya que si Katie sabía que es maga como menciona aquí, seguramente también lo sepan sus padres, y la deben de haber visto en la escuela. Podrían relacionarla con el rapto de Katie y así saber que es quien se la ha llevado. Podrían saber que ella y su familia viven en Asuán, que es una ciudad que se ubica a más de 10 horas en coche desde El Cairo, lo que es muy sospechoso. Pero bueno, sigo. Porque a las horas Charlie y Larissa van al departamento de policía del Cairo y hablan con la agente Zaki y un detective. Les muestran una fotografía de su hija desaparecida, les mencionan que una mujer que le ha estado dando chocolatinas la ha secuestrado y les exige que envíen a la policía a buscarla. Lo que no funciona porque pasan 8 años y el paradero de Katie sigue siendo desconocido. La familia ha vuelto a Albuquerque y todavía conservan las pertenencias de la niña. Creen que algún día la encontrarán y podrá conocer a su nueva hermana Maud y podrá volver a ver a su abuela y a su hermano Seb, que ha crecido. Mientras tanto, en el desierto arábigo de Egipto, un chico arregla su bicicleta cuando un avión cae detrás suya. El joven escucha el impacto y se acerca para comprobar qué ha pasado. La aeronave ha quedado destruida y todos sus pasajeros han muerto. Pero eso no es lo peor, sino que estaban transportando el sarcófago de la momia, uno que envían para que sea examinado. En el informe se indica que se desconoce qué hay en su interior, aun habiéndolo pasado por rayos X, y que lo han encontrado entre los restos de un avión que se estrelló. Pero el sarcófago está intacto, y cuando lo abren ahí está la momia. El hombre le va quitando el vendaje, la mujer lo guarda, y cuando descubren en qué estado se encuentra el cadáver, lo fotografían. Cuando descubren que se trata de una niña, se sorprenden, y se sorprenden más cuando le sale un escarabajo de la boca y se despierta. Vale. Y es que la momificación infantil en el antiguo Egipto era una práctica funeraria donde se aplicaba el mismo proceso de preservación que a los adultos. Por eso en algunos sarcófagos encontrados había niños. E independientemente de su edad, junto a todas estas momias, los egipcios siempre depositaban varios usheptis, estatuillas que servían al difunto en el Aaru, el paraíso de la mitología egipcia, ya que pensaban que los espíritus de estas figuras trabajarían para ellos en la otra vida. Pero como se muestra en esta escena dentro del sarcófago de Katie, no había nada, y eso significa que quien lo ha encerrado allí no lo ha hecho para que fuera al paraíso. Para conocer este motivo, hay que fijarse en el escarabajo que le sale por la boca al despertar, un insecto que los egipcios asociaban con el dios Khepri, la deidad con cabeza de escarabajo que representaba al sol del amanecer. Por lo tanto, lo que sí debe haber dentro es un escarabeo, un amuleto con forma de escarabajo pelotero que está vinculado con el dios Khepri y que era el símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En vida proporcionaba protección contra el mal, dando diariamente fuerza y poder, pero en muerte quien lo portaba adquiría la posibilidad de resucitar. En concreto, el escarabeo se colocaba en el pecho de los difuntos para proteger el corazón y sustituirlo durante la momificación. Así que, como los forenses han visto que en ese sarcófago no había ninguna ushepti, pero seguramente sí un escarabeo, quiere decir que Katie ha revivido porque así lo ha querido quien la secuestró. La han convertido en una momia y solo pueden revertir esa transformación mediante ritos del antiguo Egipto. Pero no, porque en Albuquerque la familia está pasando tiempo juntos y llaman a Charlie. Es un hombre que trabaja en la embajada norteamericana de El Cairo, les informa que han encontrado a su hija Katie y lo importante es que está viva. Una noticia que emociona a los padres que a los días viajan a la capital de Egipto. Viajan a un centro médico donde un doctor les advierte que Katie ha sufrido un traumatismo dérmico y está en un profundo estado catatónico. Y la han sedado, pero aún así sigue mostrando niveles de estrés. Por
Por eso les pide que no lleven a cabo ni acciones repentinas ni ruidos fuertes. Y cuando abren la puerta, ven a su hija después de 8 años desaparecida. No habla, le cuesta respirar, se arranca la piel, sus latidos retumban, pero el doctor les asegura que físicamente está saludable, que necesita del amor de sus padres para recuperarse. Además, la agente Zaki les muestra que su hija ha sido encontrada en un accidente de avión dentro de un sarcófago de basalto que tiene unos 3000 años de antigüedad. Querían sacarla clandestinamente del país en el que se permite el comercio ilegal de objetos y la chica les promete que va a averiguar quién secuestró a su Katie. Vale, vamos por partes. Primero, a pesar de que Katie ha sido encontrada totalmente cambiada, con un aspecto putrefacto, porque ha pasado mucho tiempo encerrada en un sarcófago, los médicos aconsejan a la familia que simplemente se la lleven a casa, alegando que el amor es el mejor remedio. Y no es así. La catatonia se trata con benzodiazepinas, con antipsicóticos o con terapia electroconvulsiva. Casi ningún paciente en estado catatónico se recupera por sí solo. Así que lo que deberían proporcionarle a la niña es asistencia médica intensiva. Aparte de sufrir catatonia, ha sido momificada y eso significa que las vendas de lino con la que la encontraron estaban recubiertas de resinas y químicos de momificación que son extremadamente peligrosos para un humano vivo. Son embalsamadores muy tóxicos que requieren que la víctima sea atendida en una unidad de cuidados intensivos durante varias semanas o meses, no de un día para otro como ha pasado con Katie. Y segundo, desde 1983, toda antigüedad encontrada en territorio egipcio es propiedad del Estado. Por eso en esta escena, la agente Zaki menciona a Charlie y Larissa que su hija fue encontrada siendo transportada ilegalmente fuera del país y como en los restos del avión también estaba su nombre, SU-1233, que corresponde a una aerolínea rusa, y también había 2 muertos, podrían identificarlos para saber quién los ha contratado. ¿Quién es la secuestradora? Pero bueno, siga. Porque a los días los padres junto a Katie vuelven a casa y se la muestran al resto de la familia. La niña sigue sin hablar, no puede moverse, tienen que transportarla con una silla de ruedas y la acuestan en su cama. Ahí conoce a su hermana pequeña y escucha como su abuela reza por ella, lo que no le gusta. ¡Pumba! Le da un cabezazo a la anciana y dobla su cuerpo como si estuviera poseída. Por eso los padres la sostienen y le inyectan un sedante para que se calme. Por eso por la noche, Charlie examina las imágenes del sarcófago y del vendaje con el que habían cubierto a su hija, y las cuelga en una pared para intentar averiguar qué le han hecho a Katie. Y quien lo va a descubrir es Maud, que escucha ruidos y desvela a Seth. Son pisadas y voces de alguien, y es Katie. Ha salido de la cama y está perturbando a sus hermanos. Está escondida en este conducto, y armado Seth va a abrirlo. Pero llegan sus padres y lo hacen ellos. Tras la pared se oculta su hija y corre porque sabe que la están observando. Preocupada, su madre la persigue por esos pasadizos y su padre intenta impedirle el paso por otro lado. Sin embargo, se reencuentran. Ahí Katie agarra un escorpión y lo devora ante sus ojos. Y como todos son venenosos, sus padres le obligan a vomitarlo. Vale, recapitulemos. Katie habla lenguas desconocidas, posee una fuerza sobrehumana y sabe cómo llegar a esta zona escondida de la casa cuando llevaba 8 años sin pisarla, lo que significa que conoce cosas ocultas. Y si una persona presenta esas 3 características, es que ha sido poseída por un demonio, es que necesita ser sometida a un exorcismo. Y en Egipto existe el zar, un ritual del antiguo Egipto a medio camino entre la música y la religión, ya que se emplean instrumentos durante una actuación para un fin puramente espiritual como un exorcismo. Se requieren varias personas, normalmente mujeres, y sobre todo a una exorcista que lleva la voz cantante y es quien entra en trance para ponerse en contacto con el espíritu maligno que ha poseído a la persona y lo aleja, mientras el resto ambientan musicalmente la exorcización. Así que
que, en vez de dejar a Katie en su casa estadounidense, los padres deberían volver a llevarla a Egipto para que le practiquen el zahar. En el barrio islámico de El Cairo es posible contratar a estos músicos mediums para organizar una actuación privada y así restaurar el equilibrio o ma'at de Katie. Lo que no solo se consigue con el zahar, también se pueden llevar a cabo otros rituales como el de transferencia, en el que se recitan encantamientos específicos para ordenar al demonio que salga del cuerpo del poseído y se traslade a un objeto, o el de execración, en el que se inscribe el nombre del espíritu demoníaco en esculturas de arcilla que luego son aplastadas, quemadas o enterradas. Lo importante es que Charlie y Larissa metan a su hija en un avión y regresen a Egipto, donde puedan realizarle cualquiera de estos exorcismos. Pero claro, ellos no han detectado que Katie ha sido poseída por una momia. No lo hacen ni aun cuando el padre va a llevar a sus hijos a la escuela y unos coyotes le impiden salir de casa. Coyotes que son similares a los chacales, como la cabeza de Anubis, el dios egipcio de la muerte. Y es que en casa la abuela y la madre la peinan, le cortan las afiladas y duras uñas, y mientras tanto, el padre que está cerrando el conducto descubre que bajo la alfombra de su habitación hay una enorme mancha de sangre, ya que la piel de la niña es muy endeble. Intentando arrancarle una uña, Larissa le despelleja la pierna, lo que enfurece a Katie, que ataca a las mujeres y se marcha. Escapa y Charlie va a buscarla, y no tarda en encontrarla. Está arrancándose la piel de la herida, así que la detiene y su madre le venda la pierna. Su hija necesita a alguien que la vigile constantemente, y el padre le propone llevarla a un centro. Pero Larissa se niega. Han pasado tanto tiempo sin Katie que no quiere perderla de nuevo. Los dos pelean, cada uno le echa la culpa al otro de la desaparición de su hija y de que tuviera una amiga secreta y no lo supieran. Y cuando la madre se queda sola con Katie, le implora que le hable, y ella solo vomita. Vale, y es que la niña ha sido poseída por un jinn. El vómito es uno de los síntomas físicos más comunes asociado con estos seres sobrenaturales de la mitología árabe. Y si Larissa lo identificara, no solo sabría que un exorcismo podría hacer que Katie vuelva en sí, sino también podría saber qué versículos del Corán son los que hay que recitar para debilitarlo, qué objetos sagrados les repelen, qué sellos proféticos les corrompen, y sobre todo sabría qué material le provoca dolor y parálisis debido a su oposición a la esencia de fuego sin humo, el hierro. Cualquier objeto férreo puede inmovilizar a cualquier jinn, y como en concreto este es un shaitán, porque son los que están vinculados con Satanás, también se le podría vencer con plata, diamantes y jade, y atrapándolo en recipientes mágicos como lámparas, botellas o talismanes. De todas estas formas es como la madre y la abuela podrían haberse defendido de Katie cuando les ataca en el baño, pero como no saben a qué se enfrentan, no lo han hecho. Sin embargo, quien sí lo podría intuir es el padre, ya que la noche anterior recopiló las imágenes de la momificación de su hija y ahora en el trozo de piel arrancado de la pierna de Katie descubre que varias vendas se han quedado pegadas, y en ellas aparecen muchos jeroglíficos egipcios, especialmente el Ang, que es el símbolo egipcio de la vida. Y como esta cruz en vendajes solo se utiliza como protección, Charlie podría replicarlo para utilizarlo contra Katie. Pero no, porque lo que hace es visitar a un profesor de arqueología. Le entrega las escrituras egipcias y necesita que las traduzca. Necesita poder comunicarse con su hija. Y esa misma noche, detecta que Katie le está hablando en código Morse a través del rechinamiento de sus dientes, un lenguaje que él le enseñó. Por eso agarra un cuaderno y un bolígrafo y escribe qué le está diciendo. Con una guía lo convierte en letras y aparece el nombre de la hija de su secuestradora, Leila. Así que llama a la agente Zaki y le pide que investigue a esa mujer. Pero claro, es un nombre muy común en Egipto y necesita que Charlie averigüe si es alguien que ha intentado ponerse en contacto con la familia estos años. Así que abre este baúl y lee todas y cada una de las cartas de apoyo que personas le enviaron tras la desaparición de Katie. Mientras tanto, Maud va al baño y al salir escucha a Katie cantando en su habitación. Curiosa se acerca a la puerta y ella le dice que ya puede hablar. Va a decírselo a su madre, pero Katie le ordena que no lo haga. Quiere poseerla, por debajo de la puerta le chupa los dedos y asustada la niña corre. Pero Katie la detiene y la controla haciendo uso de magia negra.
Y mientras tanto también Charlie sigue leyendo cada carta y encuentra la que estaba buscando, una que menciona las chocolatinas que comía Katie y que ha sido escrita por Leila Khalil. El padre le manda esa información a la agente Zaki y ella la busca en su base de datos. Descubre que esa carta fue enviada cerca de donde se estrelló el avión y que en esa zona hay una plantación de nectarinas, la misma fruta que le dio la secuestradora a Katie. Vale, lo que es muy sospechoso porque las nectarinas necesitan cientos de horas de frío para que sus hormonas despierten, no cuentan con ninguna capa que les proteja del sol y sus raíces son extremadamente sensibles a las sales de las zonas desérticas como la de esta plantación de Egipto. Y es que esta fruta no es una nectarina, sino un higo que se cultiva en los sicomoros, unas higueras que son los árboles más importantes del antiguo Egipto. Muchos sarcófagos se construían con su madera y muchas representaciones muestran cómo algunas diosas se subían a sicómoros para dar de comer higos a los difuntos. Lo hacían cuando las personas morían para rellenar el hueco que dejaba Subá, la fuerza anímica que abandona el cuerpo de un muerto al fallecer y que es todo aquello que hacía a ese individuo único. En este caso la niña no muere porque no se come el higo, pero al ser poseída pierde Subá igualmente. Así que, si los padres de Katie le obligaran a comerse una de estas frutas egipcias, lograrían que esa fuerza anímica regresara a su cuerpo y volviera en sí, lo que causaría que no pudiera controlar ni a su hermana ni a nadie. Igual que si los padres durmieran en la habitación de Katie para vigilarla o que la enviaran a un centro como proponen en varias ocasiones. Pero bueno, sigo. Porque a los días tras analizar las vendas, el profesor le asegura a Charlie que son escrituras hieráticas que están escritas sobre un vendaje ceremonial y que pertenecen a una narración más larga. Esta palabra se repite en varias ocasiones, Nasmaranio, y según una grabación de una conferencia sobre demología en el antiguo Egipto, se trata de una fuerza oscura que disfrutaba de las tragedias humanas, destruyó familias y pasaba de persona en persona hasta que fue atrapado por medio de un antiguo ritual. Por eso las vendas tienen palabras de protección que alejan a ese demonio. Vale, lo importante es que Charlie podría investigar que Nasmaranio proviene de la palabra árabe Nasrani, que significa nazareno o cristiano. Y como se trata de un demonio árabe, de un jinn como he comentado antes, al saber que tiene características cristianas, se puede intuir que es similar a un deadite, entidades demoníacas que son liberadas al leer el Necronomicon o libro de los muertos, que en este caso es el famoso libro de los muertos egipcio, y que pueden poseer los cuerpos de personas y consumir sus almas como ha ocurrido con Katie. Esas son sus habilidades. Sus debilidades es que son muy sensibles a los rayos solares ultravioleta, por eso a Katie nunca se la ve ante el sol. Algunos pasajes del libro de los muertos pueden desposeer a sus víctimas y se les puede derrotar enterrándolos vivos, como hicieron al encerrarla en el sarcófago, y también cortándolos en pedazos y mediante purificación por fuego, dos métodos que podrían matar a la niña y así matar al Nasmariano, pero que si Charlie los pusiera en práctica con Katie, sin llegar a matarla, la liberaría del demonio igualmente. Porque ese mismo día, Zaki conduce hacia casa de Leila. Nadie responde. La puerta principal está cerrada y la agente entra por la puerta trasera. Con pistola en mano investiga la vivienda y encuentra una sala en la que hay una pirámide y una cueva. Abre la entrada, baja y camina por ese oscuro lugar. En el techo hay unos ganchos. En la arena hay marcada la forma de un sarcófago. Y Zaki sabe que allí es donde encerraron a Katie. Así que regresa a la casa e intenta llamar a la comisaría, pero no hay señal. Lo que sí está es la maga. Ha vuelto a casa y la agente le pide que no se mueva. La mujer lo hace y se esconde. Con un cuchillo intenta matarla y ¡pumba! Zaki le dispara. Antes de morir, le pregunta qué le ha hecho a Katie, no contesta, aparece Leila y la agente la persigue. En los alrededores de la vivienda la encuentra excavando y le pide que levante las manos. Lo hace y le muestra un recipiente. Lo deja en el suelo, la agente lo abre y dentro hay una grabación de la niña.
Vale, está claro que Zaki debería haber avisado a algunos compañeros de su comisaría para que la acompañaran a esta casa. Entra en lugares cerrados en los que podían haberla encerrado y con otros agentes no le habría dado opción a la maga de que le atacara. Sin mencionar que podría haber habido más enemigos en la vivienda debido a que, como se demostró con el avión, la maga tiene a gente contratada. Pero bueno, como habéis visto, a pesar de que esta mujer fuera maga, no lleva a cabo magia como tal, sino con un encantamiento se habría defendido de Zaki en esta escena. Y es que en la mitología egipcia, los únicos que tenían poderes mágicos eran los dioses. Los magos solo podían obtenerlo si estas deidades así lo querían, a la vez que debían mantener su nombre desconocido, ya que si os habéis fijado durante la película, nunca se menciona cómo se llama la maga. Y es que el nombre de un mago egipcio, Su-Ren, era una parte fundamental de su alma. Si alguien lo averiguaba y lo pronunciaba, actuaba como un contraconjuro. Su magia se volvía contra ese mago. Y como la agente Zaki conocía el nombre y el apellido de su hija, desde la base de datos de la comisaría, podría haber descubierto cómo se llama para usar su nombre en su contra. Pero bueno, siga. Porque en casa Larissa descubre la investigación que está llevando a cabo su marido y que está buscando a una tal Leila. Deja sola a la abuela, que vuelve a rezar por Katie, y ella vuelve a atacarle. Le muerde, la anciana se defiende e intenta escapar, pero la niña le cierra la puerta. Al girarse desaparece, aparece delante suya y le golpea. Al levantarse reza de nuevo, a Leila le causa gracia y le envuelve el cuello con su rosario. La empuja fuera de la casa y cae en el coche de la familia. La mata antes de que nadie pueda hacer nada, solo los coyotes que la rematan, lo que hace reír a carcajadas a Maud. Así, al día siguiente, la familia organiza el funeral de la abuela, a la vez que se aseguran de que Katie no salga de su habitación. Ahí, mientras Eb la vigila, toca a la puerta y le habla. Le pide que le deje salir, él se asusta y se encierra en su cuarto para no escucharla. Pero, al ponerse los auriculares, continúa oyendo su voz. Mientras tanto, Maud, que sigue poseída, se ha arrancado todos los dientes y ve como Katie se ha escapado. Le ordena acercarse a su abuela, quitarle la dentadura, ponérsela y enseñársela a sus padres, que se asustan. Choca contra el cura y le ataca a la vez que Katie se mueve por el techo y baja al ataúd. Le muerde el cuello a la anciana, la madre intenta impedirlo y todos descubren lo que está pasando, lo que es demasiado para la familia, y por la noche atan a la niña a la silla de ruedas. Charlie la vigila mientras posee a sus hijos, mientras Larissa hace las maletas porque van a marcharse. Sin embargo, llega la agente Zaki y les muestra que ha encontrado la cinta de la maga. Les muestra que en la familia de esa mujer, desde hace muchos años se lleva a cabo momificaciones para protegerse del Nasmaranio. Encierran a este demonio en el cuerpo de un huésped, cuando lo consume lo transfieren a otro cuerpo y así continuamente. Así ven como la maga y su familia la obligaron a ser devorada por el Nasmaranio, como la momificaron colocándole el vendaje de protección, como la metieron en el sarcófago y como estuvo atrapada varios años. Vale, vamos por partes de nuevo. Primero dejan sola a la abuela, que ya había sido atacada por Katie cuando intenta ayudarla con oraciones religiosas. Aquí también lo intenta y también es atacada. También era evitable. Segundo, a su funeral, la familia no debería haber invitado a tantas personas en su casa cuando, aunque no sabían que su hija está poseída, lo que sí conocían es que es muy violenta. Era esperable que causara el caos como ocurre. Era igualmente evitable si Charlie hubiera recordado las palabras del profesor. Estas vendas son de protección. Y como él había impreso ese vendaje, y no importa en qué superficie se escriban esas palabras, podría haber envuelto con esos papeles a su hija para que no pudiera haber atacado a nadie. Y tercero, llega Zaki y les muestra este vídeo a los padres. Uno que es una momificación como la que llevaban a cabo en el antiguo Egipto, siguiendo unas etapas realizadas por los sacerdotes de Anubis, que son los enmascarados, y una líder que es la maga, la encargada de reanimar simbólicamente a la persona, pronunciando unos hechizos para que pueda vivir en el más allá. Y como esas palabras están grabadas en esa cinta, no hace falta ni que se las aprendan. Podrían reproducirlas ante la momia
niña para transferir al Nasmaranio del cuerpo de Katie a otro cuerpo que no necesariamente debe de ser humano, puede ser animal, porque la momificación de animales era una práctica común en el antiguo Egipto. Y recordad que hay coyotes en los alrededores de la casa. Si los padres atrajeran a alguno a la vivienda, lo incitara a entrar en la habitación de Katie y en ese momento reprodujeran el vídeo, el Nasmaranio quedaría atrapado en el cuerpo de ese coyote. Pero bueno, sigo. Porque en casa como Katie, esta sola controla a su hermano poseído para que vaya a su habitación y para que le arranque la piel, para que le arranque el vendaje de protección. Le quita todas y cada una de las vendas y tras terminar el vídeo, la risa corre porque escucha a su hija gritando, Charlie se queda paralizado y Zaki busca al demonio. No lo encuentra y ayuda a la madre a abrir la puerta. Además, Katie ha causado una tormenta de arena y ha poseído a la abuela. Le habla a Charlie que vuelve en sí y corre con las chicas. La puerta se abre y aparece Nasmaranio totalmente libre. Se lanza sobre el padre, le muerde el cuello, las chicas intentan impedirlo, pero son empujadas por el demonio, que sigue golpeando a Charlie. Lo bueno es que Larissa agarra el sedante y va a dormir a su hija. Lo malo es que antes debe de enfrentarse a su hijo poseído. Le ataca, escapa y luego lo seda. Charlie sigue peleando con Katie y contraataca. Zaki pelea contra la abuela y la noquea. Le introduce un escorpión en su boca y logra sacarlo. Total, que Charlie y Zaki se reencuentran, se encierran en la habitación de la niña, la dejan entrar y allí mientras el padre la distrae, la agente menciona las palabras que usaron en el ritual para cambiar el huésped de Nasmaranio. Ahí es cuando llega la madre y cuando ve cómo su esposo deja que el demonio lo posea. Así Katie recupera la conciencia y Charlie se convierte en Nasmaranio. Pasan los meses y Charlie continúa poseído y por eso lo han encerrado en un ataúd. Los niños se han recuperado, pero la madre no. Llama a la agente y le confiesa que tiene un plan. Y es que la maga sigue viva, está cumpliendo condena por sus crímenes, pero Larissa quiere verla sufrir. Le inyecta un sedante, llega Zaki con el demonio y ella será la nueva huésped. Y, huéspedmente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido La momia de Lee Cronin o La posesión de la momia. Seguro que ya sabes cómo vencer a la momia. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!